Amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la situación de la educación superior en nuestro país. Pero antes de iniciar queremos expresar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de México, quienes han sufrido, son víctimas de este terrible terremoto sucedido al mediodía de este día martes. Aquí empezamos, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Nuestra primera invitada es la asambleísta por el movimiento Alianza País, Noralma Zambrano. Noralma Zambrano, máster en desarrollo educativo, asambleísta por la provincia de Santa Elena por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Para completar este diálogo ya está con nosotros el legislador Rómulo Minchala. Rómulo Minchala, doctor en Medicina y Cirugía, asambleísta por la provincia de Guayas por la Alianza Creo Suma, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional analizó el primer informe del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Varios fueron los criterios vertidos por parte de los legisladores de distintas bancadas legislativas. Les vamos a tener más detalles en contexto. Previo al debate, el Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a Andrés Santos, presidente de la FEWE, a Marco Jácome de la Federación de Servidores de Centros de Educación Superior del país, así como a Gabriel Galarza, presidente del CEACES, quienes plantearon sus propuestas en torno a las reformas a la Ley de Educación Superior. Creemos que el gobierno, sin duda, es la lucha del movimiento estudiantil. Es importante que hay que recuperar el tema presupuestario en cada universidad para poder cumplir con los diversos lineamientos del campo científico-tecnológico. Desde los institutos técnicos y tecnológicos, Camilo Luzuriaga hizo un llamado a revalorizar la gestión de estas instituciones. Creemos con la comisión que preparó el informe en la necesidad de igualar estándares institucionales exigidos tanto a universidades como a institutos, excepto en las diferencias específicas estipuladas. El ponente del informe, Augusto Espinosa, alertó que hay dos temas que preocupan en educación superior. Estos son la admisión y la nivelación. En el camino de implementación de la ley se fue distorsionando este elemento y creo que hay que discutirlo, hay que analizarlo. De su lado, la legisladora Dayana Pazley ponderó que a través de esta reforma, por ley se establezca que las y los estudiantes puedan postularse en las carreras de su preferencia. El Estado no puede asegurarse de cumplir esa garantía poniendo trabas, discriminando a los estudiantes o eligiendo por ellos sus carreras. Mientras que Jimmy Candela habló de la necesidad de alcanzar mejoras en cuanto a la calidad de la educación. Las reformas propuestas deben entenderse con la intencionalidad de que los modelos de calidad que el CEACES debe elaborar corrijan esta deficiencia. Hubo también aportes a fin de lograr una mejor cobertura en la Amazonía. Al cabo de 7 intervenciones, el debate fue suspendido. El mismo se retomará en los próximos días. Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros a través de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional en su programa Tercer Debate. Vamos a conversar y a saludar con nuestros legisladores ya presentes. Asambleísta Noralma Zambrano, buenas noches, bienvenida a Tercer Debate. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por permitirme estar aquí para tratar un tema tan importante como son las reformas que se han planteado a la LOES. Muy bien. Asambleísta Rómulo Minchala, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Gracias por la atención de ustedes. En realidad a nosotros nos corresponde estar en donde nos llamen, sobre todo cuando se trata de problemas vinculados con la educación. Muy bien, asambleístas. Los dos legisladores, amigas y amigos, son los integrantes de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Esta mesa legislativa lleva adelante varias propuestas de reformas y análisis a normativas referentes a la educación superior sobre todo. Asambleísta Noralma Zambrano, ¿cuál es la situación actual que usted puede vislumbrar sobre la situación de la educación superior en nuestro país? Bueno, la verdad que como yo soy una asambleísta reelecta, ya en el periodo anterior
nosotros hicimos una evaluación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto a fin de que podamos ir mejorando, ir incluyendo también todas aquellas posiciones que la sociedad, que la misma comunidad universitaria requiere de la educación superior. Después de que hicimos esta importante evaluación que tuvo el concurso de la Organización de Estados Iberoamericanos, venía la parte que corresponde a este periodo, y es justamente hacer el planteamiento de unas reformas que mejoren el sistema de educación superior. Asambleísta, ¿ustedes consideraban que en su momento lo desarrollado por el gobierno de Rafael Correa no ha sido suficiente para lograr el mayor número de inscritos de estudiantes en los centros de educación superior? En realidad yo tengo, por ejemplo, una estadística solamente del primer periodo del año 2017. Justamente cuando las personas más requerían de que el sistema de admisión estaba fallando. De esta estadística nosotros tenemos que el 70% de los estudiantes que en los 3 llamamientos que se hicieron en este primer semestre del 2017, el 70% aceptaron la universidad que ellos mismos habían seleccionado como primera. Postulados en su momento a través del registro en la CENESID. Así es, como primera opción. Luego el 1% solamente, que son algo así como 2.289 estudiantes, son los que no aceptaron la postulación que tenían por parte de su mismo deseo a través del sistema del CENESID. Y hay un 20% que falta, entonces este 20% son personas que nunca se pronunciaron. Cuando decimos no se pronunciaron, asambleísta Noralma Zambrano, nos referimos a que no aceptaron el cupo al que les asignó la CENESID o al que finalmente ellos, al que buscaban postular. No, simplemente nunca ingresaron al sistema, nunca corroboraron que sí querían o que no querían el cupo. Por eso no se pronunciaron. El 1% dijo que no. Son los que no aceptaron ese cupo que había sido otorgado. Entonces, esto nos da una perspectiva de que quizás la edad en la que están los estudiantes que deben ingresar a la universidad, muchos de ellos están terminando la adolescencia, otros están en plena adolescencia, porque usted sabe que la edad cronológica no siempre es igual a la edad mental. Vamos a entrar ahí. Asambleísta Rómulo Minchala, una visión general y el tema que ya ha podido evidenciar la asambleísta Noralma Zambrano es en el sistema de admisión por parte de los adolescentes a los centros de estudios superiores. Nos ha señalado que en este primer semestre se registra al menos el 70% de estudiantes que aceptaron la postulación, es decir, el cupo que finalmente fue aceptado por los centros académicos. Uno diría entonces, finalmente los estudiantes ingresan y no hay este problema que se ha venido denunciando días atrás. Bueno, yo tengo que decirles que tengo alguna experiencia porque yo fui rector de la Universidad Estatal de Milagros. Si bien mi título es de médico cirujano, yo tengo 40 años de docencia universitaria y fui fundador de la Universidad Estatal de Milagros, en la cual estuve 2 periodos, 11 años. Entonces yo pude palpar lo que fue el proceso de admisión en esa época. ¿En qué años, asambleísta? Más o menos desde el año 2001 hasta el año 2012. ¿Cómo era en estos primeros 11 años? En estos primeros 11 años nosotros teníamos un sistema de admisión. Se tomaba, digamos, se hacía un curso preuniversitario y se tomaba una prueba al término de la misma y nunca tuvimos problemas. Indudablemente no ingresaban todos, ingresaban los que tenían las mejores notas de acuerdo al reglamento establecido y jamás tuvimos problemas. Yo tengo la siguiente lectura. En este momento se indica que existe un incremento de la matrícula universitaria, pero solamente en respecto a mi universidad. Cuando yo salí ya del rectorado en febrero del año 2012, teníamos 7.200 estudiantes aproximadamente. En el año 2013 o 2014
hubieron 5.000 estudiantes. Menos estudiantes. Menos estudiantes. ¿Qué pasó? Entonces, ahí vienen algunas cosas que hay que analizar. El sistema de admisión, lógicamente, ya cambió, fue diferente. Ahora, digamos, se hacía, digamos, en base al examen de ser bachiller o el examen que había en esa época, pero también de que las universidades comenzaron a recortar los cupos. Este es un primer fenómeno que se viene dando, asambleísta. Le consulto a usted, ¿las universidades recortaron el número de cupos en las facultades de estudios debido a qué? Debido a que tenían que cumplir con diversos indicadores para la evaluación de las universidades. Evaluaciones previas que las realizaba en su momento el CEACES. Exactamente. ¿Por qué? Hay un puntaje que se da por el número de estudiantes por aula, el número de estudiantes por docente, y entonces las universidades que querían lógicamente tener un mayor puntaje para su acreditación, tuvieron que en lugar de tener 50, 60 alumnos por aula, finalmente tienen que, en el momento actual están con 30 alumnos por aula. Entonces, lógicamente, viene a disminuir la capacidad que tienen, digamos, las universidades para recibir, digamos, a estudiantes. Entonces, disminuye la posibilidad de cupos. Entonces, eso de ahí tiene mucho que ver con la disminución de la matrícula. Y si me dicen, pero si hay un incremento de la matrícula, ¿qué ha pasado también? Que un buen porcentaje de esos estudiantes fueron a la educación particular. Y es por eso que usted ve ahora que existe más o menos un 47% de estudiantes en las universidades particulares. Muy bien. Asambleísta Noralma Zambrano, si podemos hacer un comparativo en el proceso de admisión de las universidades antes del año 2007, ¿cómo lo calificaría usted? Bueno, lo que pasa es que en el año 2002 nosotros recién empezamos en el país los procesos de evaluación interna, los procesos de evaluación externa y los procesos de acreditación, que solamente en esta década de la Revolución Ciudadana fueron forjándose o trocándose en realidades. Justamente esto es lo que mermó la oferta académica de las universidades, dado que ahora tenían que tener en cuenta un ingrediente importante que es la calidad de la educación. ¿Y eso cómo se lo mide, asambleísta? Se lo mide a través de diferentes parámetros, pero sobre todo los indicadores, variables e indicadores que permiten no solamente acreditar la universidad como tal, con todo su sistema administrativo, con las carreras que tienen, sino también las edificaciones, por ejemplo, algo que antes no era un requisito, por eso tuvimos tantas universidades de garaje, porque no era un requisito tener laboratorios. Y muchas universidades hicieron, lamentablemente, de la educación superior un simple negocio. Pero, asambleísta, allí yo le consulto a usted. Este proceso de acreditación y la evaluación que lo llevó adelante el CEACES entre los años 2009, si la memoria no me falla, que culminó en el 2012 ya con varias recategorización de los centros académicos, no se fue a la otra orilla, es decir, a ajustar a los centros académicos de tal forma que los restringían tanto en los niveles de admisibilidad de los estudiantes? Verá, yo tengo que reconocer que sí. Creo que en esto de lograr la calidad educativa, quizás hubo demasiado esa franja en donde no hay posibilidades de ejercer la autonomía responsable. Tengo que reconocerlo también porque yo también provengo del mundo académico. Entonces, pienso que en esto de lograr que en el país la educación superior alcance esos niveles que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo, es posible que no haya habido el equilibrio suficiente. ¿O faltó ese proceso de transición para que los centros académicos se adapten a las nuevas exigencias? Pienso que de parte y parte, pero lo importante ahora es que nosotros justamente pudimos evidenciar eso en la evaluación que yo le mencioné al principio. De allí que nosotros ahora estamos planteando reformas. Unas reformas son reformas a la ley, pero usted sabe que la ley solamente es un marco jurídico.
Porque luego me parece a mí, muy personalmente, que es la reglamentación, en la reglamentación que se les fue la mano de estos checklists que se hicieron para acreditar las universidades, que de repente se tornó en algo difícil de asumir por parte de las mismas universidades. Los inconvenientes no estarían entonces en la ley, señala usted, sino en el reglamento. Así es. Yo soy una de las personas que, salvo pequeñas excepciones, pienso que la ley es muy buena. Lo que yo creo es que muchas personas tenemos la tendencia a enmarcar la reglamentación dentro de lo que es la ley. Inclusive hay temas que son constitucionales, que no tienen nada que ver con la ley, pero las personas muchas veces este tema de la Constitución, las leyes, los reglamentos y los propios estatutos, porque usted sabe que no solamente son los reglamentos de la educación superior, sino que en ejercicio de esa autonomía, las universidades tienen sus propios estatutos. Ahora, por ejemplo, también deberían ajustarse a lo que dice el CES en este caso. Muy bien. Definitivamente. Asambleísta Rómulo Minchala, se procede en el Ecuador en el año 2012 a este proceso, valga la redundancia, de acreditación, evaluación a cada uno de los centros académicos, y las denominadas universidades de garaje cierran o desaparecen en el país. Pero ¿qué pasa con las universidades que quedan en la categoría B y que no lograron acceder al máximo puntaje y por ende a la categoría superior, a la A? A ver, poniendo, digamos, siempre de lo que conozco, en el caso de nuestra universidad, fue primeramente evaluada por el antiguo CEACES y ya fue ubicada en la categoría C. Mire, en el año 2008 ya fue evaluada, estuvimos en categoría C. Y conozco, porque lo implementé, el plan de mejoras. Se hizo un plan de mejoras que ha continuado y en el año 2013 se hizo la siguiente evaluación y estuvimos en categoría B en el caso de la Universidad Estatal de Milagro. O sea, es un proceso importante lo que se llama el plan de mejoras, que significa cumplir estándares en la parte de infraestructura, equipamiento, laboratorios, docentes, y todo eso se ha hecho. Y muchas universidades se dedicaron tiempo, recursos, inversión para cumplir eso. Y en buena hora que así se hizo. Pero en esa parte es positivo. ¿Pero qué pasa con los estudiantes? Porque en un primer momento las universidades intervenidas y que estaban en categoría baja, los estudiantes sobre todo tenían que paralizar por un momento sus estudios. Se implementó un plan de contingencia, pero ¿funcionó, por ejemplo? No funcionó totalmente. Inclusive ahora tenemos problemas con la intervención en la Universidad de Loja, en donde están muchos estudiantes que pasaron de las universidades, de las extensiones que funcionaban inclusive en la Amazonía, que pasaron a la Universidad de Loja, que inclusive han hecho grandes esfuerzos por terminar, digamos, sus estudios y que hasta actualmente, digamos, no se les puede entregar los títulos correspondientes. Entonces, los estudiantes sí han sufrido, son, digamos, la razón de ser de la universidad, pero fueron los principalmente afectados, porque tuvieron con el plan de contingencia emigrar en algunos casos a otras universidades, gastando tiempo, dinero y todo lo demás para poder completar o volver, digamos, a asimilar un poco de materias que no las aceptó, digamos, la comisión de evaluación, pero finalmente se ha cumplido en una gran parte, no totalmente, pero sí se ha hecho los esfuerzos suficientes para que aquellas universidades que tenían problemas y sobre todo sus estudiantes puedan concluir su carrera. En la Universidad de Loja, asambleístas, les consulto, ¿qué pasa sobre la información que ha requerido o que ha solicitado la Comisión de Educación alrededor de la intervención a la Universidad de Loja? ¿Se continuará con este proceso? ¿Se detendrá? Se dijo que en su momento parte de los integrantes de esta mesa legislativa visitarán esta provincia y puntualmente a la universidad. Vea. La intervención es uno de los problemas más álgidos que no debería volver a ocurrir en ninguna universidad, sobre todo en las universidades públicas. Ahora, cuando se hace una intervención es porque posiblemente se encontró algún problema y lógicamente ahí interviene el Consejo de Educación Superior, que es el máximo organismo que regula la vida de las universidades, tanto públicas como privadas. Pero, ¿cuál es el meollo del asunto en la Universidad de Loja? Lamentablemente hay problemas políticos.
Hay bandos dentro de esa universidad. ¿Y eso lo ha podido constatar la comisión? La comisión directamente no, porque lógicamente yo soy nuevo en la comisión, yo recién estoy en este periodo legislativo a partir de mayo 14, pero yo creo que los anteriores integrantes de la comisión ya tenían antecedentes de esto, porque la intervención no es de meses, la intervención yo creo que tiene ya más de 2 años y va para los 3 años. Entonces esos procesos, largos procesos de intervención no deberían darse, pero también las universidades no deberían estar, digamos, captados por movimientos políticos que vienen, digamos, a entorpecer la labor de tipo académico. Y aquí viene la pregunta de la asambleísta Noralma Zambrano. ¿Qué es lo que pasa entonces con la intervención puntualmente en la Universidad de Loja? ¿Existe estas situaciones que ha mencionado el legislador Rómulo? Sí, justamente a mí me tocó ser parte de una subcomisión de la Comisión de Educación para visitar la Universidad Nacional de Loja. Bueno, efectivamente, lo que nosotros notamos allí, recuerde que yo le dije, hay cosas en la ley que sí deben ser mejoradas. Una de estas es el tema de las comisiones interventoras, porque resulta que al tener en el régimen académico, tener un rector, que es el gobierno de la universidad, y tener una comisión interventora, entonces empezamos a tener un gobierno bicéfalo. Esto, en lugar de gobierno facilitar... paralelo, para que la gente nos vaya entendiendo. De 2 cabezas, sí, claro, de 2 cabezas, porque en el un lado está el rector, que obviamente ha sido intervenida la universidad porque por algo tiene que haber habido alguna cuestión que no funcionaba correctamente. ¿Y en el otro sector? Y en el otro lado está la comisión interventora, que es nombrada por el CES, y que en esa comisión también tiene poderes. Entonces, el tema allí es quién de los dos está sobre el otro. ¿Qué es lo que dice la normativa al respecto? No dice nada la ley. Por eso ese es un tema que debería modificarse, por ejemplo. Así es. Ese es uno de los temas que nosotros estamos proponiendo, que haya una claridad en esto. Estamos todavía en este análisis porque justamente los problemas que ha tenido la Universidad de Loja son los que nos han dado esa referencia de la importancia de mejorar la ley en este sentido. La ley solamente se refiere a que será intervenido, pero no dice quién estará por sobre o quién será el gobierno de la universidad una vez que haya la comisión interventora. Asambleísta, uno podría entender que será el Consejo de Educación Superior el encargado de la rectoría de todo este proceso de intervención. ¿Por qué es el encargado? Inclusive hay un reglamento de las CIFIs que se llaman las comisiones interventoras. Inclusive hay un reglamento. Pero, ¿qué pasa? Que la ley dice que el gobierno de la universidad subyace en el rector. Entonces, en algún artículo tiene que decir, salvo que haya una intervención de la universidad. ¿Se da cuenta? Esa pequeña parte le daría el espacio para la reglamentación que tiene la CIFI, para que este gobierno de la comisión interventora, que no es necesariamente del CES, sino de la comisión interventora, porque cada comisión interventora supuestamente tiene el expertise, tiene la experiencia necesaria para dirigir una universidad y para corregir todos los problemas que se hayan encontrado. Muy bien, asambleístas, les invito a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar de otro tema, sobre la visita que efectuó la Comisión de Educación hace pocos días nada más a Yachaytec, la empresa pública, esta universidad ubicada en la provincia de Imbabura y que ha merecido varias discusiones, sobre todo por parte de los exgerentes y de las actuales autoridades. Amigas, sigan con nosotros. Amigas y amigos, sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos, la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. En su programa Tercer Debate conversamos con los asambleístas Noralma Zambrano y con el legislador Rómulo Minchala sobre el tema de la educación superior. Asambleísta Rómulo Minchala, en el corte usted nos conversaba sobre la situación de la Universidad de Machala y nos decía de Milagro. Y usted nos decía que esta surgió como una extensión de la Universidad Estatal de Guayaquil. Así es. Universidad que hasta el año anterior tenía
algunos estaba todavía en proceso de la acreditación, de la evaluación por parte del CEACES. Pero vamos a Machala. A Milagro. ¿Por qué esta universidad decide deslindarse de la Universidad de Guayaquil y crearse? Cuando cumplimos 30 años, yo hice la propuesta directamente de que nosotros ya teníamos, como quien se dice, experiencia suficiente. Docentes con experiencia, teníamos algo de infraestructura, teníamos el requerimiento de la gente, que sí, ¿y por qué no pueden ustedes ser universidad? Y aparte de ello, nosotros teníamos solamente como extensión carreras vinculadas a ciencias de la educación. Esas eran por vinculación los que mantenían con la Universidad de Guayaquil, claro. Y lo demás era autónomo. No, a ver, la facultad a la cual nosotros nos debimos en primera instancia fue la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. Por lo tanto, las carreras iniciales fueron de Ciencia de la Educación. Pero nosotros ya buscamos, porque la gente nos pedía que busquemos otras carreras. Entonces comenzamos a conversar con otras facultades y comenzamos a crear otras carreras como Ciencias Administrativas, Ciencias de la Ingeniería. Entonces ya comenzamos al finalizar los 30 años de la extensión. Entonces, con esa experiencia, nosotros ya digamos, bueno, vamos ahora a crear la universidad. Y hablamos directamente con el rector anterior, que fue León Roldó de Aguilera, que en esa época fue el rector de la universidad. Y encontramos el campo abierto. Le dijeron, sí, usted ya tiene los pantalones largos, los vamos a apoyar. Él era inclusive legislador y por lo tanto hubo la apertura y nosotros iniciamos el proceso de creación, todos los documentos legalizados, vino acá a la asamblea y se creó la universidad. Y uno de los temas centrales aquí, asambleísta, es el presupuesto. Ya. ¿Cómo se financia esta universidad? En buena hora que usted me lo diga. El presupuesto de la universidad en el primer año fue de $250,000. $250,000 y teníamos 1.120 estudiantes. Ya. A partir de allí, ya el antiguo Consejo Nacional de Educación Superior ya comenzó a darnos una asignación, pero era de los excedentes que les quedaban a las demás universidades. Por lo tanto, los primeros 3 años fue una época muy, muy difícil. Pero seguimos avanzando y le digo, llegar en el año 2012, nuestro presupuesto fue de $12 millones. ¿Cómo se incrementó? Porque ya digamos, lógicamente, con estudiantes, con docentes... ¿Cobro de matrículas? No cobro de matrícula. A ver, estoy hablando de las asignaciones que nos daba el Estado a través de FOPEDEUPO. Entonces ya tuvimos una asignación importante. Aparte de eso, lógicamente, en esa época, hasta el año 2010, que vino la LOES actual, todas las universidades teníamos lo que se llama recursos de autogestión. Y entonces habían algunas carreras que se cobraban, eran las carreras por autogestión. Lógicamente vino la Ley de Educación Superior, se estableció la gratuidad, nosotros apenas vino la gratuidad dejamos de cobrar. ¿Por qué? Porque la CEDECID y el Consejo de Educación Superior nos indicó, lo que ustedes estaban cobrando por aranceles, por matrícula y todo, tenemos que devolverles a ustedes. No se cumplió un 100%, se cumplió más o menos un 70%. Bueno, pero con eso nos remendamos y continuamos y nos fue muy bien. Muy bien, asambleísta. Vamos ahora a revisar, a propósito del tema de los presupuestos, los criterios del secretario de Educación Superior, Augusto Barrera. Él hace referencia a esta disminución en cuanto a los presupuestos que fueron asignados para diversas autoridades, para diversas universidades, y respecto a aquello le voy a solicitar a la legisladora Noralma Zambrano que nos ayude con un criterio. Vamos a observar parte de las versiones, de las declaraciones entregadas por parte del secretario de Educación Superior. Y nosotros nos comprometimos de manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría a realizar un conjunto de mecanismos que absuelvan precisamente estas inquietudes. Con este ejercicio que se ha hecho de reliquidación del fondo de los años anteriores, virtualmente está cubierto completamente las necesidades de operación, de funcionamiento, de actividad docente y de gasto de todas las universidades. Muy bien. Asambleísta Noralma Zambrano,
Varias instituciones de educación superior han mostrado su malestar y en la Comisión de Educación por esta disminución en cuanto a la asignación de los presupuestos. Sí, ¿Cómo está esta situación? Sobre todo el presupuesto que tenía y que tiene que ver con el tema de personal administrativo y personal académico. O sea, esto obviamente los sueldos que corresponden al personal de las universidades son rubros muy importantes y son inamovibles. Pero efectivamente hemos escuchado que el señor Augusto Barrera, el presidente del CENESID, él nos dice que se hicieron todos los esfuerzos y de hecho ahora pues cuando ya se aprobó por forma presupuestaria, que la aprobó la Asamblea, se hicieron todos los esfuerzos para que no haya mayor detrimento, digamos, del presupuesto en lo que corresponde a los temas de sueldos y salarios de las universidades ¿Puntualmente públicas. es por eso la reducción en el presupuesto o se debe a otros motivos, asambleísta? Bueno, en realidad no ha habido una reducción en el presupuesto. Entonces, lo que ha habido es una reorganización del presupuesto. ¿En qué consiste esta reorganización? En realidad, bueno, pues nosotros ahora tenemos que tener mayor presupuesto y así lo dice la ley, lo dice también el Código Ingenios, tiene que haber un presupuesto para investigación. Esto es lo que ha cambiado en las universidades, tal como lo dice el compañero Rómulo Minchala. Para mí, uno de los logros o de los hitos más importantes de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, es la gratuidad de la educación. ¿Por qué? Porque eso permite el acceso libre a todas las personas, y libre no significa sin más ni más, sino un acceso libre que no tenga esas barreras o esas limitaciones de la situación económica de los estudiantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, que 7 de cada 10 estudiantes actualmente son la primera generación en sus familias que va a la universidad. Esto es un gran logro. Entonces, obviamente, el FOPEDEUPO, que es el fondo que financia las universidades, el FOPEDEUPO es un fondo que necesitaba reorientarse en el tema de investigación y que no solamente puede ser utilizado como antes se hacía en sueldos y salarios. Lo que se ha dicho por parte de los centros académicos, asambleísta Rómulo Minchala, es que con esta reorganización el presupuesto se va a tener que disminuir en los gastos administrativos y lo que conllevará también después a una posible reducción de la planta de los docentes. Bueno, yo no creo que eso ocurra. Las universidades tienen que hacer un buen manejo presupuestario. Yo sí creo que hubo algún recorte, porque cuando ya se había aprobado hasta cierto punto aquí en la Asamblea el presupuesto, un día determinado comenzamos a recibir llamadas en el sentido de que estaban disminuyendo las cifras que ya estaban. El rector de la universidad a la cual yo pertenecí me dijo, vea, se ha rebajado tanto, cerca de $1 millón, y así hubieron algunas universidades. Pero lo que está haciendo, digamos, la CENESID, en conversación con los rectores, es hacer una especie de reliquidación de fondos que habían pendientes. Y aparte de eso, también algunas universidades se quejaron de que fondos de autogestión producidos por educación continua, por cursos de posgrado, que hacen todas las universidades, esos fondos también, digamos, habían sido retenidos. Porque lastimosamente... ¿Retenidos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que el Ministerio de Finanzas, en un momento determinado, quiere que todos los fondos de la universidad lleguen a una sola cuenta, la cuenta única del Tesoro Nacional. Cuando se necesita dinero, se coge de cualquier fuente que haya. Pero esos serán recursos finalmente del Estado y el Estado en su momento podrá disponerlos. Bueno, pero entonces, ¿en dónde está la autonomía de la universidad? Si la universidad produce sus recursos, hace sus esfuerzos, contrata inclusive otro tipo de docentes para algunos cursos y luego no tiene cómo pagar, eso está atentando contra la autonomía universitaria. Me parece un tema que merece la respuesta por parte del asambleísta Noralma Zambrano. ¿Se estaría atentando entonces contra la autonomía de las universidades? En realidad no.
Porque ya nosotros en el Código Ingenios ya hay un artículo en una disposición general que dice que esos fondos no sean, lo que hacen los fondos al término del año fiscal es, cuando no han sido devengados, se devuelven, digamos, al Banco Central, a la cuenta única. Entonces, en este caso, lo que se estaba pidiendo y lo que de alguna manera sí había sido tomado en cuenta en el Código Ingenios y ahora con más claridad en la ley, esa es una de las reformas también que se están planteando, que justamente esos fondos no se devuelvan a la cuenta única del Estado, sino que permanezcan en las arcas, digamos, de las universidades. Lo que se dice es, y allí, tomando las palabras del asambleísta Rómulo Minchala, es que en algún momento el Estado necesita de recursos, necesita de dinero fresco, ese momento, y si es que se cuenta con esos recursos puntualmente, el Tesoro Único pues los toma. Eso sucede para todas las instituciones públicas, no solamente es con las universidades. ¿Y allí no se estaría atentando contra la autonomía de las universidades? Insisto en la pregunta. Pero son fondos del Estado. También hay que ver de dónde devienen estos fondos. Son los fondos del Estado. Sabemos que la educación hasta el tercer nivel o grado es gratuita. Esos fondos son del Estado. Si no ha habido, y bueno, y esta es la concepción que hay en el Ministerio de Finanzas, y que tenemos que darle también la razón a quien la tiene, si esos fondos no fueron devengados en su totalidad por X circunstancias. A veces ni siquiera son circunstancias que dependen de las universidades. De repente hay algunas adquisiciones que no se han efectivizado, entonces obviamente los recursos quedan aquí. Bueno, en el Estado no hay cómo ser discrecional, este sí se queda o este no, sino que al término del año fiscal se devuelven todos esos recursos y van a esa cuenta única donde el Estado, que es el dueño, obviamente dispone de esos fondos. Eso es lo que nosotros ahora estamos planteando que se cambie. Asambleísta Rómulo Minchala, ¿qué decir ante aquello? Ahí discrepo de mi colega asambleísta, porque en las reuniones con los rectores de universidades que han estado asistiendo regularmente para tratar estos temas, la queja no es tanto de los fondos que no fueron devengados, sino son fondos producidos por autogestión. Por las universidades. Por las universidades. Yo conozco que hay programas de educación continua, programas de maestría, programas de posgrado, programas de vinculación con la colectividad, que le permiten ingresos adicionales a la universidad. Pero si no se ejecutan esos recursos, asambleísta. A ver, ingresan esos recursos, pero hay un presupuesto de cada uno de esos programas. Entonces, ¿con qué objeto se hace eso? Primero, pagar a los docentes que dictan los cursos, los gastos de materiales, gastos administrativos, para eso se necesita. Y llega un momento determinado que cuando la universidad quiere pagar o quiere adquirir, se encuentra con que no hay esos fondos. Entonces, eso es lo que digo, que momentáneamente el gobierno toma esos fondos y lógicamente le deja a la universidad en algún momento determinado sin poder pagar inclusive esos cursos. Porque esos docentes inclusive en muchas ocasiones hay que contratarlos fuera de la universidad. Y eso es una responsabilidad que adquiere la universidad que organiza el curso. ¿Merecería entonces, asambleístas, puntualmente, reforma a la LOES en este sentido? Justamente esta sería una reforma al artículo 148, en un segundo inciso que diga, los beneficios monetarios de una investigación de propiedad de la institución, en este caso estamos hablando de una investigación, serán considerados como parte del patrimonio de la institución en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley y deberán ser reinvertidos en futuros programas de investigación. Porque, ¿qué es lo que puede generar? Con ello, estos recursos asambleístas ya no van al Estado. Claro, eso es lo que se está pidiendo, que ya no regresen al Estado, sino que sean reinvertidos en investigación. Porque hay una de las cosas que no podemos soslayar. El tema de que en nuestro país nunca hubo recursos para investigación, que también lo dije anteriormente, porque para mí esas son cosas capitales, son importantísimas.
Bueno, si hay recursos que genera la universidad, porque las universidades tampoco no pueden solamente abrir las manos, aún las públicas, porque la ley del Código Ingenio y la misma LOES prevé, por ejemplo, que pueden haber institutos de investigación, empresas públicas, que pueden generar sus propios ingresos y que pueden manejarse con los centros, por ejemplo, los centros de investigación. Pero que esos recursos se reinviertan en el mismo centro académico. Exactamente. Muy bien. Asambleístas. Ahora, de lo que hablamos, por eso es que yo un poco, no es que no le doy la razón a Rómulo, él es mi amigo, pero sí estoy pensando, más bien en voz alta, pensando cómo es que puede haber cursos de posgrado que se cobren y luego no se paguen a los docentes. Bueno, sí, esos son los problemas que ha tenido, Y por este ejemplo, va a ser un tema, asambleístas, que seguramente lo va a debatir la Comisión de Educación. Brevemente, porque el tiempo se nos termina, les invito a pasar al siguiente tema de discusión que finalmente ha traído a debate al interior de la Comisión de Educación. El pasado 15 de septiembre, la Comisión de Educación visitó la ciudad de conocimiento Yachay. A propósito de aquello, vamos a revisar los criterios vertidos por Jorge Martínez. Él, precisamente, él es el actual gerente de Yachay EP, pero quien estuvo en la Comisión de Educación es Héctor Rodríguez. Él nos tiene algunos criterios de su versión entregada en esta mesa legislativa. Lo vemos ahora. Ninguna obra en Yachay fue contratada sin estudios. Todas las obras de Yachay fueron contratadas con estudios especializados, con firmas de responsabilidad y con consultorías que avalan aquello. Las otras obras que se contrataron fueron con el aval del SECOP, es decir, todos los precios referenciales han sido generados por el servicio de contratación de obra. Y hay que diferenciar, no es lo mismo construir un laboratorio especializado para hacer nanotecnología que construir una casa del programa de vivienda para todos o del Todo una Vida. Se trataba de Héctor Rodríguez. Él es el ex gerente de Yachay EP. Él acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional el pasado 11 de septiembre y durante su intervención señaló que el presupuesto de Yachay afectará al Fondo Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas. Aclaró que no ha habido sobreprecios. Asambleísta Noralma Zambrano, ¿qué decir y qué evaluación se tiene sobre la comparecencia del señor Rodríguez a la mesa legislativa? Bueno, nosotros ya habíamos escuchado a Héctor Rodríguez justamente aquí en la Asamblea, en la Comisión de Educación. Habíamos escuchado su exposición. Personalmente yo no estaba todavía en la Comisión de Educación cuando se hizo una visita in situ antes de que se inicie el proyecto y antes de que se apruebe la Universidad Yachay. Pero sí quiero aclarar que no podemos confundir Yachay Tech, que es la universidad, con la empresa pública que es Yachay EP. ¿De quién es gerente? Héctor. En todo caso, yo soy planificadora de profesión, entonces sí me hace ruido el que en una planificación escuchemos inclusive del propio Héctor que diga en estos edificios iban a ser áreas administrativas, pero el decano pidió que sean áreas para estudiantes y no es la misma carga del peso. Se dijo en su momento, y asambleísta Rómulo Minchala, por parte del actual gerente de Yachay EP, Jorge Martínez, él había presentado algunas denuncias y había dicho que en su momento varios edificios estarían hasta vacíos. A ver, quiero indicarle que en la comisión no ha habido ningún debate. Lo único que hemos tenido es la comparecencia del ex gerente Héctor Rodríguez. Y él nos presentó una información, la cual la tenemos y lógicamente es para estudiar a nosotros y opinar con respecto a ello. Pero ustedes o la Comisión de Educación viajó a este lugar. Ya, luego nosotros recibimos una invitación de la Presidencia de la República a través de la CENESID para que acudamos a un programa. Yo no fui invitado y creo que la mayor parte de miembros de la Comisión Académica no fuimos invitados a visitar, sino únicamente al programa en el cual se hacía la presentación del informe del actual gerente. ¿Qué dice el informe del actual gerente? Que hay una serie de irregularidades, que hay unos edificios en construcción que se han encontrado, digamos, anomalías o fallas o deficiencias constructivas
Obras paralizadas, mencionaba. Obras paralizadas del año 2015, desde el año 2015 que están paralizadas las obras. Y lógicamente eso atenta contra la capacitación, la preparación de los estudiantes. Hay 1000 y pico de estudiantes y esos estudiantes tienen que estar inclusive ocupando aulas que no le corresponden, sino son aulas, digamos, prestadas. Y no hay laboratorios suficientes, eso es una cosa, digamos, que no se compadece. Ahora, vuelvo a mencionar, digamos, algo de la experiencia que tengo. Los precios que se dan son precios bastante elevados. Yo en el año 2012, cuando dejé la Universidad Estatal de Milagro, construimos un edificio de 24 aulas, 4 pisos, con ascensor, todas las aulas con climatización, lo estamos en la costa, con climatización, todas las aulas con internet y con muebles. Costó $1.200.000. 24 aulas, un edificio de concreto. Y cuando yo me encuentro, digamos, con unos precios exorbitantes, lógicamente viene alguna preocupación. Yo no estoy juzgando que aquí se robaron el dinero ni nada, pero yo digo, de repente ha habido, digamos, tal vez, sí, un pequeño despilfarro de recursos. Asambleísta. Ya. Asambleísta Noralma Zambrano, de acuerdo al actual rector de la Universidad de Yachaytec, el señor Carlos Castillo Chávez, se necesitarían alrededor de $800.000 para readecuación de laboratorios y que se han edificado en este complejo. Es decir, ¿qué pasó con la inversión que se anunció en su momento en el gobierno anterior? Mire, Ricardo, yo justamente hoy en la mañana estaba escuchando una intervención en un enlace ciudadano del expresidente Rafael Correa. Y él justamente estaba diciendo que había algunas cosas que dentro de lo que él pensaba no se había hecho la inversión apropiada. Por eso es que yo le dije, para mí una falla a lo mejor en la planificación, porque yo justamente tuve la suerte de irme a Seúl. El modelo de Yachay es un modelo muy similar a algunas de estas ciudades del conocimiento o parques tecnológicos e industriales que tiene Corea del Sur. Uno de ellos es el IFES. Entonces justamente me pude percatar in situ que estos proyectos no son proyectos para 2 años, para 3 años, ni siquiera para 5 años. La inversión que se hizo en su momento para la construcción de edificios, remoción de tierras y todo lo demás, ¿no era una inversión para ese momento? Yo pienso que la inversión debió haberse hecho, en primer lugar, como se hizo IFES. Del 2003 al 2009, todas las edificaciones. Porque yo deploro, por ejemplo, que haya, digamos, edificaciones donde no hay alcantarillado, donde no se ha puesto una subestación eléctrica. Si era IFES, un parecido a IFES era Yachay, entonces debió tener todo el suministro de energía eléctrica que requiere la maquinaria de alta tecnología que se iba a implementar allí. Entonces, yo por eso le digo, o sea, para mí esto es un tema de planificación. Yo lo veo obviamente desde mi óptica. ¿Falló la planificación? Para mí ha fallado la planificación. De allí, pues, veo que con Ecuacor, que es la empresa que hizo... Que estaba haciendo la construcción, pues dice que ha hecho las construcciones de las que mucho se ha hablado también en los medios de comunicación, que tienen vigas que no soportan el peso, o sea, estructuralmente no está correcto el diseño. Pero, asambleísta, esto recae ya en la otra cancha, que es la fiscalización. Así es. ¿Qué va a hacer la Comisión de Educación al respecto? Nosotros justamente... Como comisión, nosotros tenemos que ejercer esa función que tenemos de fiscalización, pero la nuestra es una fiscalización política. Pero el señor presidente de la República, cuando estuvo allá, yo también tuve la suerte de estar allí, pero luego yo también fui al debate con Héctor Rodríguez el día viernes 15, cuando hubo ya una sesión en el mismo Yachay.
Entonces eso me permitió tener algunos elementos más de juicio, no puedo decir de todos porque yo no soy una especializada en el tema. Sin embargo, de eso el mismo señor presidente de la República ha dicho, existen los organismos de control. Existe la Contraloría General del Estado. ¿Y pedirán entonces? Por supuesto que vamos a pedir. ¿Informes a la Contraloría? El mismo presidente de nuestra comisión ha pedido ya información por escrito, tanto a Héctor Rodríguez como a Jorge Martínez, que es el actual gerente de Yachay EP. Muy bien. Asambleísta Rómulo Minchala, se nos terminó el tiempo. En 30 segundos, sus conclusiones sobre, en general, la situación de la educación superior en nuestro país. Creo que va por buen camino, pero que falta todavía bastante. El otro día hubo... ¿Ajustar en qué temas, puntualmente? En la capacitación docente. El otro día hubo un debate en Guayaquil y se habló sobre la infraestructura, hablando, por ejemplo, de la escuela del milenio, haciendo una comparación. ¿Ajustar en esos temas, cree usted, asambleísta? ¿Y qué se dijo? No importa la infraestructura, no importa los laboratorios, el equipamiento, mientras no haya la capacitación docente, eso queda en nada. Muy bien. Asambleísta Rómulo Minchala, asambleísta Noralma Zambrano. Igualmente, en 30 segundos, ¿qué conclusiones tenemos? Pienso que la mejor vía que hemos tomado es mejorar este documento que es la Ley Orgánica de Educación Superior. Es lo que nos corresponde. Reformar la LOES. Reformar la LOES en todo lo que sea necesario y también ejercer esa función tan importante como es la de la fiscalización. Muy bien, con eso me quedo. Entonces, asambleístas, les agradezco. Gracias por estar con nosotros. Amigas y amigos, ustedes finalmente en casa se hacen sus conclusiones sobre la situación en general de la educación superior en nuestro país. Que tengan buenas noches, hasta una próxima edición.